Y aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo, y le invitamos a acompañarnos. Hoy vamos a hacer esta pregunta: ¿cuál es el más grande de todos los pecados? Si yo tuviera que buscar al peor y el más antiguo de todos los pecados, el papito pecado de todos los demás son hijos de ese único, usted no me va a creer. Si no conoce la Biblia, la palabra de Dios, entonces usted diría, bueno, es el homicidio, es la blasfemia contra Dios, por ejemplo, es tal vez los asaltos y el adulterio y vaya a saber cuántas cosas. No, nada de eso es el pecado que es el papá de todos los pecados. Tiene un nombre que a nadie, a la mayoría les parece que ni siquiera debe ser para esos que clasifican los pecados en mortales y veniales. El peor de ellos también sería venial. Se llama desobediencia. ¿Cómo? Sí. Entonces un desobediente comete el peor pecado. Así es. Usted aquí sí que acertó. Cuando Dios colocó a los primeros habitantes de la tierra, la primera pareja, Adán y Eva, allá en el huerto, les dio instrucciones muy claras. Les dijo que ellos podían disponer de todo lo que era el huerto. Era muy grande, nadie sabe cuántos árboles había allí, pero algunos expertos en el idioma hebreo, en el que fue escrito el libro de Génesis también, dicen que la impresión que uno tiene al leer es que eran muchísimos, innumerables los árboles frutales que había allí. Y había de todo tipo de frutos. Pero había dos árboles especiales. Uno era el del conocimiento o el de la ciencia del bien y del mal, y el otro el árbol de la vida. Dios colocó allí, en ese maravilloso lugar, en ese maravilloso jardín, a nuestros primeros padres. Y oiga lo que dice textualmente la Biblia, porque allí cruzaban también ríos, etc. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De allí en adelante Dios también formó a la primera mujer. Es lo que dice el texto. Pero usted notó que de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. No hay ningún problema para entender este texto. Era solo cuestión que Adán y Eva obedecieran y ya está. Eva todavía, cuando Dios le dijo esto a Adán, Eva todavía ni siquiera existía. Fue después que Dios hizo una especie de cirugía, quitó una costilla de Adán y de ella hizo a Eva. Así que, mi estimada hermana, usted es la costilla de su esposo. Pero si usted dice, bueno, entonces él tiene una menos, no tiene una menos, tiene todas. No hay problema. Dios repuso también. Pero sí, primero él, Dios lo hizo del polvo de la tierra, y luego usted. Así que dirá usted, yo soy más sofisticada que mi esposo. Tiene razón. Tiene mejor materia prima. Es decir, usted es de una costilla y él de barro, de polvo, de la tierra. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué problema había para entender eso? ¿Que una profunda teología? No.
Era muy fácil para entender. Pero ocurrió que, aunque Dios no les advirtió de eso, solamente les dijo cómo deben conducirse. Satanás apareció en el huerto un día cuando Eva estaba allí. Adán no estaba con ella en ese momento. Y él le formuló una pregunta. Así que, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Se da cuenta cómo mintió? Dios dijo coman de todo, menos de uno. Y él dice de todo, les prohibió comer. Bueno, Eva sabía muy bien cuál era el mandato de Dios. Adán fue muy claro con ella y le dijo, Dios dijo no tocar ese árbol de la ciencia del bien y del mal. La mujer respondió a la serpiente, es decir, a Satanás, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cuánto sabía ella acerca de la muerte? No sabemos. Lo que sí sabemos es el significado etimológico del término muerte, que es separación. Pero ella nunca había probado la vida separada de Dios. Pero eso ocurriría. Bueno, ¿qué cree usted que Satanás se dio por vencido? No. Él dijo, no moriréis. No, ustedes no van a morir. Entonces comenzó a explicarle por qué Dios había dicho lo que dijo y que en realidad no dijo la verdad. Él le dijo, ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Y ella pensó, ¿qué problema hay para saber el doble? Solo la mitad sabemos porque sabemos solo el bien y no sabemos el mal. Ella no sabía qué era el mal. No existía el mal porque no existía el pecado. Entonces pensó, qué bonachón este tipo que vino aquí para hablarme. Entonces allí comenzó a picarle la codicia. En realidad, el solo hecho de detenerse y escucharlo ya estaba mal. Es por eso que yo generalmente aviso a nuestros oyentes que ni por curiosidad hay que ir a esas reuniones, y no importa que se hagan en un templo, etcétera, donde lanzan al suelo a las personas, donde hacen toda clase de supuestos milagros, porque son espíritus siniestros que operan allí y no hay que jugar con eso. Bueno, Eva se detuvo. Primero habló con el que no debía hablar. Segundo, le hizo caso. Porque ya el paso siguiente, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Había muchos más, pero ese era bueno. Agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, algunos dicen que era una planta de manzano y que Eva comió la manzana. Pero eso es solamente un cuento. En ningún lugar de la Biblia se menciona el nombre de ese árbol y su fruto. No hay. Tal vez era un tipo de fruto que ya no existe más. Pero bien podría ser un manzano, podría ser un peral, podría ser tal vez un racimo de uva. Pues no sabemos, simplemente no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Ella codició y comió, y le fueron abiertos los ojos a ambos. Desde luego, de ahí en adelante, ellos conocieron que habían pecado. Y nunca antes ellos se escondían de Dios. Lo primero que ocurrió es que ellos se encontraron como desnudos, porque su inocencia, su vida tan pura, tan limpia, había sido manchada. Y perdieron esa inocencia de niño, de pequeño, que no se inhibe por nada, porque no tiene esa
bueno, esa actitud de maldad en su corazón es muy pequeño. Con razón que Jesús dijo que debemos volvernos en este aspecto como niños. Bueno, cuando ellos desobedieron, de allí en adelante las cosas cambiaron. Todavía ellos no tenían hijos. Así que más tarde nacieron dos hijos. Primero Caín y después Abel. Pero es muy interesante que ni bien ellos pecaron, ocurrió algo que Dios había tenido ya en su lista de cosas que... porque a él no lo tomaron por sorpresa. A Eva sí, pero no a Dios. Dios había preparado el rescate también. Por eso cuando seguimos hablando, leyendo mejor dicho el capítulo 3 de Génesis, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Capítulo 3, versículo 21 de Génesis. Es muy notable esto, porque si había pieles, tuvo Dios que derramar sangre. Con razón que Jesús, miles de años después, dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Porque este animal, indudablemente era, la mayoría piensan que para que haya pieles, era algún cordero. Y quizás era mucho más grande de lo que son ahora. Tanto la raza humana como también el reino animal, lo mismo que el vegetal, han cambiado mucho después del pecado. Entonces, ¿cómo solucionó Dios el problema de la desnudez de Adán y Eva? Y no estoy hablando solo de la desnudez física, no tiene tanta importancia, sino de la desnudez espiritual. Ellos perdieron su ropaje de inocencia, de pureza, de santidad, con la cual siempre se presentaban con Dios. Pero ahora, ¿cómo lo van a hacer? Habían manchado ese ropaje y Dios no quiere tener nada que ver con eso. Inmediatamente hubo derramamiento de sangre de un inocente, un cordero. Nada tenía que ver con la culpa de Adán y Eva, o pongámosle Eva y Adán. El cordero no había pecado, pero Dios lo había preparado. Miles de años después Dios preparó a su amado Hijo, su unigénito, para que derramara su sangre. Un inocente, nada tiene que ver él con el pecado del hombre. Pero Dios lo tenía preparado, como tenía preparado entonces la solución para el problema del hombre. Y muy llamativo es que cuando ellos pecaron y se escondieron, no fueron ellos a buscar a Dios para resolver el problema, sino que dice, entonces, bueno, dice, y oyeron la voz de Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Es decir, Dios es espíritu. Ellos no lo vieron físicamente, él no tiene cuerpo, pero el espíritu de Dios. Y el hombre y la mujer que hicieron se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero fue Dios quien llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Qué buena pregunta nos pregunta a todos hoy, ¿dónde estás tú? Este es el pecado de todos los demás pecados. Una vez que usted puede desobedecer, cualquier cosa va a hacer. El hombre que desobedece a Dios hace lo que hace. Así que mencione todos los pecados que quiere y todos ellos tienen el mismo derivado. Ellos tienen el mismo origen. El origen es el pecado de la desobediencia. ¿Nos habla Dios hoy a nosotros como habló a Adán y Eva? Claro que sí, a través de su palabra escrita. ¿Qué ocurre? Desobedecemos, no le creemos. Bueno, y entonces tenemos las consecuencias. Pero Él ya no enviará más a su unigénito para morir por nuestros pecados. Ya lo hizo. Así que ahora, una vez más,
la raza humana se encontrará con su Creador, pero ya para rendirle cuenta de lo que esa raza humana ha hecho con aquel inocente que derramó su sangre por sus pecados. Esta es la razón por qué insistimos siempre que es necesario recibir a Cristo por Salvador personal. Y aquí ponemos punto final a un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo.